Bueno, este año traemos Bravos Bravísimos, un espectáculo que justamente se estrena en Tolosa, donde van a salir a la pista entre 40 y 45 artistas, un espectáculo muy moderno, muy divertido, donde el público pues, va a vibrar durante 2 horas, ¿no? Bajo una carpa que la estamos montando ahora mismo, completamente climatizada, con butacas acolchadas, muy segura, pues ya te digo, el público lo va a pasar súper bien. Bueno, este espectáculo hay mucha sorpresa porque nos hemos interpuesto a los tiempos modernos y va a haber unas reproducciones muy espectaculares. Por ejemplo, hay secuencia que se realiza un triple salto mortal en el trapecio, se va a ver en vivo y después hay una pantalla enorme donde se ve ese mismo ejercicio en cámara lenta, cómo se realiza, la dificultad que lleva y así en muchas frecuencias de este espectáculo, ¿no? Y bueno, sí, es un preestreno. Tolosa, hemos estado el año pasado justamente por estas fechas, hemos tenido un gran éxito, ha habido muchísimo público y hemos querido llevar aquí este espectáculo también, ¿no? En primicia sería aquí en Tolosa la actuación, el espectáculo completamente diferente, completamente nuevo, para darle un poco de rodaje para que San Sebastián esté ya todo compacto. La vida del circo es bastante dura, ¿no? Bastante dura y complicada porque estamos todo el día en carretera, viajamos, montamos, pero también tiene sus partes bonitas, ¿no? Tiene la parte que conoces mucho mundo, cultura y en cada sitio pues aprovechamos un poco de la gastronomía de la comarca, pues se vive bastante bien. Nosotros somos un circo que vamos por todo el mundo, Australia, México, India, México, viajamos mucho, ¿no? Ahora estamos de gira por España desde hace 1 año y medio, nos hemos ido 3 meses a las Mauricio, a Madagascar, y hemos vuelto y ahora presentamos este nuevo espectáculo. Yo creo que este año quizás más que el año pasado, porque la gente ya sabe quién es el circo italiano, el espectáculo que hemos tenido el año pasado y la gente ha gustado mucho. Este año hemos puesto a la venta las entradas por internet la semana pasada y las que había en internet están vendidas casi todas. Las que nos quedan son en taquillas de circo, que la gente puede comprarlas aquí.